Buenos días, profesor. Mi nombre es Marinis Cambero, alumna de la sección Saya A de la materia Derecho Civil Contratos. El día de hoy les voy a hablar sobre la prueba parcial del primer corte, el cual vemos reflejado todo lo que es una pequeña breve reseña de lo que es los contratos y la transmisión de la propiedad. Hacemos referencia a los contratos, definiciones, naturaleza jurídica, elementos y clasificación, que son de importante base para el desarrollo de este tema. También hablaremos sobre la transmisión de la propiedad, lo que es la definición de propiedad, formas de adquirir la propiedad y contratos de compra y venta. Además de que daremos un breve análisis final de todo el tema en general. Los contratos. Se encuentra estipulado o base legal en el artículo 1133 del Código Civil y se puede definir como la principal fuente de las obligaciones dentro del derecho civil y dentro del derecho en general. Podemos decir que el contrato es aquel vínculo que se celebra de manera consensual entre una persona natural o jurídica y entre otro sujeto. Esto debe tener diversas características y cualidades para que se den sus formalidades y se puedan celebrar de una manera en general. La naturaleza jurídica de los contratos. Decimos que su naturaleza jurídica es crear una obligación y una relación jurídica completamente perfecta para que ésta pueda ser titular de una acción penal y a su vez pueda ejercerse sobre esta alguna actividad en caso de que no se dé el cumplimiento del mismo o porque exista una ilicitud dentro de su formación. Decimos que sus elementos están estipulados en el artículo 1141 del Código Civil y estipula el consentimiento, la causa que debe ser completamente lícita y el objeto. Además, en esta añadimos otra característica o elemento que es no más que la capacidad jurídica que debe poseer tanto la persona natural como jurídica para realizar determinada acción. Decimos que el consentimiento es aquella voluntad que es expresada de manera tácita y explícita dentro del contrato y las personas deben hacerlo de manera adecuada. Yo no puedo obligar a un tercero a que cometa conmigo una diversa actividad. Por ejemplo, no puedo obligarlo a través de un arma o un porte ilícito de arma a que me venda un vehículo, porque entonces lo estaría obligando a que realice una determinada actividad. Por lo tanto, estaríamos viciando ese elemento. Causa lícita. Hablamos de causa lícita en el ejemplo, en el sentido de que esto debe estar estipulado dentro de la normativa. No puede salirse dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, debe adecuarse a toda normativa que en nuestra legislación venezolana se estén vinculando. ¿Qué sería una causa ilícita? Podría ser la venta y transportación de droga, que como sabemos tenemos una ley especialísima que regula este tipo de hechos ilícitos dentro de la legislación y dentro del territorio nacional. El objeto. El objeto es el fin a alcanzar. ¿Qué alcanzo yo con la celebración del contrato? Es indispensable de que el contrato pueda celebrarse con un objetivo en final. Primero, el acreedor obtendrá una cierta cantidad de dinero y el deudor va a obtener un bien mueble o inmueble por la celebración de esta. Cuando hablamos de la capacidad, estamos haciendo referencia a dos cosas, a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio. Cuando hacemos referencia a la capacidad de goce, es que la persona posea la mayoría para ejercer sus derechos u obligaciones y por eso lo llamamos capacidad de goce, porque la persona supuestamente y según la normativa venezolana tiene la capacidad para ejercer diversas acciones. Cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, es aquella capacidad que posee el individuo para ejercer todas las actividades dentro del territorio nacional. Sin embargo, hay personas como los interdictos o que tengan problemas mentales que no poseen esta capacidad jurídica por no tener el conocimiento ni el discernimiento necesario para tomar determinadas acciones. Por lo tanto, no se pueden celebrar contratos con ellos, sino con un tercero. Cuando hablamos de la clasificación, aquí hacemos énfasis a diversas formas de clasificación. La primera clasificación es los sujetos. Hacemos referencia a esta porque tenemos unilaterales y bilaterales. Cuando hacemos referencia a los unilaterales, no nos estamos enfocando a que el contrato lo voy a celebrar con mi propia persona, porque no tiene un sentido en común. La normativa hace referencia a unilateral porque solamente uno de las partes será el beneficiado y no ambos. Podríamos poner el caso de una contratista. Uno de ellos obtendría un beneficiario o el otro no. También podría ser el caso de una donación. Yo obtendría como beneficio, la empresa obtendría una cierta cantidad de dinero, pero el donante no obtendrá nada, simplemente la satisfacción de haber realizado una determinada acción.
Cuando hablamos de bilateralidad, estamos haciendo referencia a que ambas partes tienen un beneficio. Puede ser tanto el acreedor o los acreedores y el deudor o los deudores. Van a obtener ambos una misma obligación y a su vez ambos beneficios. Fin perseguido. Tenemos el consentimiento, el gratuito y el oneroso. Cuando hacemos referencia al oneroso y al gratuito, estamos haciendo referencia a que el oneroso, el contrato tiene que ser cancelado a través de los diversos gastos o costas procesales que este mismo tiene. Normalmente se estipula que el contrato, cuando es oneroso, debe ser cancelado por la parte deudora y no por la parte acreedora. El gratuito, este sale completamente irrelevante. Es necesario que su formalismo solamente se realice con el escrito promovido por ambas partes y por la fe pública dada por o un registro o notaría pública. Modos de persecución pueden ser consensuales, reales o formales. Cuando hacemos referencias a los reales, estamos hablando de cuando damos la entrega de una prenda. Esto hace énfasis a ello, a la entrega de la prenda, que es una cosa tanto mueble como inmueble, que es lo que crea la legalidad del contrato, que es la entrega de una cosa que le da formalismo y entrega a este tipo de actividad. Carácter puede ser preparatorio, principal o accesorio. Cuando hablamos del principal y el accesorio, estamos hablando de el contrato deriva de otro contrato o es el primero que está celebrándose. Por ejemplo, sería la garantía, sería un contrato completamente secundario y accesorio porque son contratos de préstamo. Y cuando hacemos referencia a principales, estamos hablando de una compra y venta o de un traspaso, son contratos principales. Y producción de obligaciones pueden ser individuales o colectivos, depende de la cantidad de personas que en este caso están siendo involucradas. Cuando hablamos del colectivo estamos hablando de los contratos laborales. Estos son contratos completamente colectivos en cierta puntualidad. Ahora vamos a hablar sobre la transición de la propiedad. Para poder entender este tema es indispensable saber qué es la propiedad. La propiedad no es más que aquella titularidad que posee una persona, tanto natural o jurídica, sobre un bien mueble o inmueble. Normalmente se habla de la propiedad en la obligación que posee una persona sobre un bien inmueble, no sobre el bien mueble, porque ésta se adquiere por el simple hecho de poseer el documento de compra de tal bien mueble. ¿Cuáles son las formas de adquirir la propiedad? Podemos adquirir la propiedad por compra y venta, por sucesiones, por alquileres y diversos acuerdos, o el usufructo, o a su vez también puede ser por la garantía o posesión. Contratos de compra y venta. ¿Qué es el contrato de compra y venta? Es aquella celebración de un documento público, de un documento privado entre diversas personas, tanto naturales o jurídicas, con los fines de adquirir tanto una propiedad mueble o inmueble, para de esta forma adquirir una de las partes una cierta remuneración de dinero y la otra adquirir un bien. Como análisis general, es indispensable saber que la transmisión de la propiedad fue creada con la finalidad de expandir a la propiedad, dando de esta forma la amplitud a tanto las personas naturales o jurídicas dentro del territorio nacional para adquirir diversas propiedades y a su vez mantener un ciclo dentro de la economía. Muchísimas gracias.